Este fue el video que hicimos el día de ayer, nuestro glorioso, escalofriante especial contra la modificación de cultivos. Generalmente no hago yo actuación, pero soy un enamorado de la actuación y he actuado muchos años en la vida, hice televisión, hice teatro, bueno, pero no, sobre todo teatro y televisión. Era muy pobre, entonces hacíamos telesecundaria y temas de primaria, como actores nos íbamos porque el hambre era dura. Y yo algo estudié del método Stanislavski, pero bueno, esta vez decidí hacer algo chistoso, divertido, que me parecía por un lado revelador, pero por otro lado también entretenido y jocoso. Y no salió mal, según yo, pero de todos modos no ha tenido ningún eco. Tiene 3,000 visualizaciones a estas alturas, 25 horas y media después de haberse publicado. O sea que no sé qué tan buena sea la experiencia, así como para repetirla, porque habría otras cosas que se podrían hacer en ese mismo terreno, como algunas cosas actuadas que he hecho y demás. Pero esto que hice era sobre, más que con Greenpeace, era con el tema de la modificación de cultivos por el problema que tiene México ante la insistencia de Andrés Manuel López Obrador y su bruja mayor, María Elena Álvarez Bulla, su super chamana del chulel del maíz, porque siguen insistiendo en prohibir la importación de maíz transgénico a México, condenando a México a comprar maíz más caro en otros lados. Y siguen insistiendo en deshacerse del glifosato para poder así usar otros herbicidas que son todos más caros, más peligrosos, menos eficaces. ¿Por qué es el glifosato el herbicida más usado en todo el planeta? ¿Porque Monsanto es muy malo? No, porque funciona. Porque sirve, porque no es tan dañino como otros, para el ser humano, para el medio ambiente, para los animalitos, etc. Esto que es tan sencillo, no lo pueden entender. Y por eso hice esto que estaba un poco también dedicado a esa visión mágica. Pero me encontré en este proceso con una cosa una publicidad de Greenpeace, porque ustedes saben que Greenpeace hace publicidad, no hace nada más. Pero muy curiosamente, por una vez en la vida, esta cosita publicitaria pretende decirnos qué hace Greenpeace. Y dije, mira, pues vamos a ver qué hace Greenpeace. Y entonces, bueno, lo traje para acá y vamos a ver qué nos dice qué hace Greenpeace. Los voy a estar interrumpiendo porque quizás hay algunas pequeñas aclaraciones que hacer. Ya me dirán ustedes. ¿Qué hace Greenpeace? Podríamos decirte que investigamos delitos medioambientales. Sí, vamos, podrían decirme que tienen un circo con osos panda maestrados o que son campeones de la NBA. Podrían decirlo, pero ninguna de esas cosas es cierta. Greenpeace nunca ha investigado nada. A veces va y mide algo con una cosa que ni siquiera es adecuada para medirlo, pero nunca ha publicado sus estudios en ninguna revista científica del mundo. Y estamos hablando que esto empezó en noviembre de 1971, cuando a mí me detenían por protestar por una prueba atómica ante la embajada estadounidense en México, y Greenpeace protestaba por lo mismo, yendo en un barquito, un grupo de religiosos cuáqueros, a tratar de impedir la prueba nuclear. Hasta ahí estábamos de acuerdo, luego ya nos dejamos de estar de acuerdo muy pronto. Aquí ponen unos señores con unos monos muy bonitos, ¿sí?, que dicen Greenpeace, amarillos, con gafas y todos, como biopeligro enorme, haciendo algo. Y quieren hacernos creer que esos son estudios. Cuando fueron a medir, por ejemplo, la radiactividad en Fukushima, sus mediciones no se correspondían a la realidad, porque llevaban equipo que no era el adecuado, porque no iban a eso, porque no están estudiando, porque los hechos, los datos, la información científica siempre le ha tenido totalmente sin cuidado a Greenpeace. Pero bueno, podrían decir eso. Que luchamos para frenar el cambio climático. Uy, se bloqueó esto. Que luchamos para frenar el cambio climático. Sí, podrían decir que luchan para frenar el cambio climático, pero no lo hacen.
¿Por qué? Primero que nada porque, claro, tú no puedes usar combustibles fósiles. Ellos en sus barquitos sí. O sea, ellos no andan en barquitos a remo, con lo cual ahorraríamos algunas emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. Pero ellos tienen permiso. Pero no. Luchar contra el cambio climático es establecer los mecanismos científico-tecnológicos y sociales necesarios para hacer viable el cambio de paradigma en cuanto a la generación y uso de energía. Es decir, necesitamos formas de energía que sean más baratas, más eficientes, más verdes, más bonitas. Y todavía no las tenemos. Bueno, el otro día que comentaba lo de la fusión, alguien llegó y me insultaba porque hablé de la prima verde y me insultaba porque me trataba de demostrar que era más barata la energía eléctrica por celdas solares y aerogeneradores que por combustibles fósiles. No sé si es cierto. El problema es que no hay suficiente base instalada, el problema es que no es 24 horas al día, y el otro problema es que no es la única forma que gastamos energía. El cambio climático está movido, por ejemplo, por camiones. Los camiones necesitan combustible. Ese combustible hay que sustituirlo y ese no lo sustituyes con un aerogenerador. Necesitas combustibles como el hidrógeno, que sean generados en otro lado, que se puedan trasladar de cierta manera y que no salgan mucho más caros que el combustible actual, porque si no los transportistas no lo quieren y si los obligas a asumirlo, ese precio adicional se lo van a cobrar a la persona que compró el tomate, que fue transportado en el camioncito. Y generalmente ese aumento en el precio del tomate a quien más va a perjudicar es a los más pobres, porque si a los señores de Greenpeace les aumenta el 50% el precio del tomate, siguen comiendo ensaladas. Así que lo de luchar contra el cambio climático, no, digamos que se manifiestan contra el cambio climático, pero impiden, por ejemplo, la instalación de generadores de energía nuclear que resolverían el problema a una velocidad mucho mayor que a cualquiera otra de los sueños que tienen ellos. Necesitamos la energía nuclear, lo saben, los datos están allí, está demostrado, pero Greenpeace no lo quiere. Y si no lo quiere, que no me cuenten que luchan contra el cambio climático, por favor. El cambio climático. Que defendemos nuestros océanos y bosques. Bien, como vemos aquí están defendiendo su océano con un barquito con motor a gasolina, tomando por asalto un barco muy grande. Y el bosque y el océano allí, ¿qué? Para poder explicar que todo esto es mentira hay que remitirnos a los orígenes de Greenpeace. Y los orígenes de Greenpeace, decía yo, que era un grupo de cuáqueros. Los cuáqueros son una secta protestante muy peculiar. Por ejemplo, hizo muchísimo en contra de la esclavitud durante los años de la lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos. Sin duda alguna, los hermanos cuáqueros hicieron una importante labor. Pero los cuáqueros son enemigos de la acción directa. Lo que ellos hacen es prestar testimonio. Entonces se ponen donde están los problemas, sacan una pancarta y prestan testimonio. Esta es una práctica religiosa perfectamente instalada en el imaginario de los cuáqueros y la ha retomado Greenpeace porque Greenpeace presta testimonio. Es decir, te informa, este barco contamina. Vale. ¿Cómo hacemos para que deje de contaminar el barco? Este barco contamina. Pero es que el barquito lo necesitamos porque está llevando medicinas a un lugar donde se necesitan las medicinas y entonces, ¿cómo las llevamos? Este barco contamina y de ahí no lo sacas, nunca. Así no se defienden los bosques. Mira, los bosques se defienden, por ejemplo, con opciones para que no sea necesario talar bosques. Por ejemplo, con una intensiva tecnología agrícola que impide el desmonte de más bosques para instalar más territorios de cultivo. Y cuando tratas de luchar en contra de la pesca, no se hace destrozándole la vida a quienes ya están pescando, sino estableciendo lo necesario para que puedan pescar de otra manera. Pero defiende nuestros océanos y bosques. Que estamos peleando para poner fin a las macrogranjas. ¡Oh, las macrogranjas! Las macrogranjas. Es la obsesión del miniministro de Consumo español, Alberto Garzón. Parece que vio este anuncio y ¡uy! Las macrogranjas.
¿Qué son las macrogranjas? Son las granjas intensivas. ¿Qué hacen las granjas intensivas? Las granjas intensivas es lograr la explotación la explotación pecuaria en espacios, en extensiones mucho más estrechas que la ganadería intensiva, que la ganadería extensiva, con una mayor productividad y con una menor problemática en una serie de espacios. Si estás en contra de las macrogranjas, estás a favor de la ganadería extensiva, es decir, esa ganadería que para seguir creciendo necesita desmontar bosques de los que estabas defendiendo en la escena anterior y que representan un gasto muchísimo mayor para el ganadero. Su mantenimiento es mucho mayor y por lo tanto sus productos lácteos y cárnicos son más costosos. Y nuevamente, si le suben el precio de la carne a los de Greenpeace, pues les va a dar igual. Pero a la mayoría de la gente pobre la van a dejar sin eso. ¿Por qué? Porque algo que nadie sabe, o que mucha gente no sabe, es que no había carne para todos hace muy pocos años. Muy pocos años. Principios del siglo XX, algún político en Estados Unidos prometía un pollo en cada olla, porque el pollo se comía una vez a la semana y carne pues una vez al mes, marisco en Navidades. Las macrogranjas que pueden tener problemas que hay que resolver y que si hay maltrato animal hay que resolver el maltrato animal, pero eso no significa prohibir las macrogranjas, que si hay problemas de contaminación hay que atacar los problemas de contaminación, pero eso no significa prohibir todo por un problema. O sea que si tu hijo trae malas calificaciones, no lo puedes matar a golpes y encerrarlo en su casa durante 6 años. Porque la solución tiene que ir a la medida del problema. Las macrogranjas de pollos, por ejemplo, permitieron que el pollo fuera barato y que esos pobres que antes no podían, hoy coman pollo. Y permiten que el precio de la carne sea tal que los pobres hoy coman carne. Y si lo que quieres es volverlos vegetarianos, la peor forma es esta, porque esa puede ser la otra. No sé por qué te molestan. Si quieres que en vez de macrogranjas, granjas extensivas que ocupen grandes extensiones de tierra con pastizales o con lugares donde coman los pollitos, si estás en contra del consumo de carne. Ahí hay algo extraño. O que actuamos para acabar con la contaminación. Esta sí me la quiero yo ver. ¿Actúan cómo? Yo no he visto nunca a Greenpeace levantando parte de la basura de ningún lugar del mundo. De ningún lugar del mundo. Van y dicen, aquí se contamina. Sí, es cierto, está muy mal que allí se contamine, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Prohibamos los plásticos. Ya es que los plásticos son útiles, porque mira, gracias a los plásticos podemos empacar una serie de cosas que nos permiten transportarlas y llegar más barato también a otras personas que las necesitan. Si los prohibimos, pues no les llegan. No quiero decir con esto que todos los plásticos que se usen para eso. Obviamente hay un desperdicio de plástico que hay que atacar, pero nuevamente soluciona la medida del problema. Así que no están en lo más mínimo actuando para acabar con la contaminación. Están simplemente denunciándola por si alguno de nosotros no se había dado cuenta que tenemos un problema de contaminación en este planeta. Pero cuidado, la mayor contaminación de plásticos viene de 5 países asiáticos, el principal de ellos es China. ¿Saben cuánto protesta Greenpeace en China? Los días de protesta de Greenpeace en China son los mismos días que yo he sido campeón de la Copa Mundial de Fútbol, como máximo goleador. O que actuamos para acabar con la contaminación. Pero es mucho más sencillo que todo eso. Bueno, sí, claro que es mucho más sencillo. Ustedes simplemente protestan, pero eso de irle a pintar a otras personas sus cosas, su edificio, sus hilos, creo que son los hilos los que han pintarrajeado aquí. Parece un hilo, no sé qué es, pero van a un lugar privado, se meten, esto en mi pueblo se llamaba allanamiento. Y luego pues les pintan cosas allí, eso en mi pueblo se llamaba, no sé, pero es un delito. Como lo hicieron sin que les importaran los glifos de Perú, cuando pues hicieron estos famosos glifos
rituales que existen, ahora no me acuerdo cómo se llaman, que los tarados creían que eran pistas de aterrizaje para extraterrestres. ¿Y por qué una pista de aterrizaje tiene forma de araña? Aterriza así la nave extraterrestre o cómo, ¿verdad? Pero no, son glifos y de un valor cultural importantísimo y que destruyeron a alguno o lo afectaron a alguno, pero estaban haciendo una de sus protestas. Porque se sienten por encima de la ley. Eso sí, ¿qué hace Greenpeace? Sentirse por encima de la ley y actuar por encima de la ley. Pero es mucho más sencillo que todo eso. En Greenpeace ponemos el cuerpo entre la naturaleza y los que la quieren destruir. Falso y mentira absoluta. Otros luchadores por el medio ambiente, y aquí hay que ser un poco menos miserable, Greenpeace, otros luchadores por el medio ambiente, por ejemplo en el Amazonas, han puesto el cuerpo entre el Amazonas y quienes lo han querido destruir, y los han matado. Tenemos un problema de activistas por el medio ambiente asesinados en América Latina y ninguno era de Greenpeace. No sean desgraciados. Es que debería darles vergüenza. ¿Qué más hace Greenpeace? No. Veía yo ahora que decían esto de ponemos el cuerpo entre la naturaleza y los que la quieren destruir. Veía yo esta tortuguita. Mi hija, cuando era adolescente, mi hija mayor, se iba a las costas de Oaxaca a vigilar, a poner el cuerpo en los ponederos de huevos de las tortugas en el Pacífico, para vigilar que cuando salieran las tortugas los furtivos, primero que no se robaran los huevos, porque el huevo de tortuga se vende como una delicatessen en México, una delicatessen totalmente prohibida. A mí me tocó alguna vez denunciar a uno que traía un saco con huevos de tortuga. Y luego a las tortugas pequeñitas, tratar de salvarlas para que pudieran llegar al mar, porque en el trecho de que salen de la arena a que van al mar es donde las gaviotas y otros muchos depredadores pues tienen buffet libre. Mi hija sí lo hizo, y mi hija no es ninguna, no se las da de ser ninguna heroína del ambientalismo, pero por allí nunca hubo nadie de Greenpeace. Ayúdanos a seguir luchando. Dona ahora. Dona. Debo recordarte que el director de Greenpeace España gana casi 100.000 euros al año. Debo recordarte que cada uno de los directores de Greenpeace de todos los países ganan alrededor de 100.000 euros al año. ¿Dona para qué? Dona para que se limpie, para que vaya alguien de Greenpeace y quite el plástico de las costas. Yo dono. Dona para que se desarrollen programas de investigación científica para la tecnología que necesitamos de energía limpia y sostenible. Yo dono. ¿Dona para darle sueldos a estos vagos? Tú lo decides. Pero eso sí, su osito polar, bien bonito, en un barco a diésel. Eso, y no mucho más, es lo que hace Greenpeace.